Un feliz sábado, apreciados hermanos del distrito de Tirúa. En esta mañana que Dios sea con ustedes. Yo quisiera invitarles a meditar en la palabra de Dios, realizando primeramente una oración a nuestro Dios de manera reverente. Vamos a inclinar el rostro allí donde usted se encuentre. Quiero invitarlo, por favor. Mi Señor que estás en los cielos, en este momento te damos gracias por un día más de vida, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder en este momento abrir tu palabra. Queremos invitarte, Señor, para que nos ayudes a comprender el mensaje que tú tienes para hoy, para nuestras vidas, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos a disfrutar de este momento, a disfrutar, Señor, de tu palabra. Cércanos, Señor, con tus ángeles y permítenos comprender tus verdades, Señor, que nos ayudarán a prevalecer en el tiempo del fin que estamos viviendo. Oramos por esto y pedimos, Señor, tu presencia una vez más por medio del Santo Espíritu, el cual usted está dispuesto a dar a quienes se lo pidan. Oramos entonces y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16 en adelante, algo que Dios Padre hizo, aquel Dios que está en el cielo, ¿cierto? Por el ser humano. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice allí ese pasaje de la Biblia. Es un pasaje hermoso, es un pasaje muy conocido que nosotros como cristianos conocemos y hemos escuchado. Ahora, es un pasaje interesante y revela una gran verdad de cómo Dios Padre está dispuesto a desprenderse de su Hijo y darlo para pagar la paga del pecado del ser humano, del hombre, que es la muerte. La pregunta es, ¿usted daría a su hijo o a su única hija para morir en una cruz por las personas, por la humanidad? Yo creo que es algo que como seres humanos pensaríamos muchas veces. Y derechamente algunos considero que dirían que no. La Biblia dice, con todo uno está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Entonces, la palabra de Dios nos muestra un sacrificio inmenso que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros, pero también está la providencia allí de Dios. Él proveyó a Jesucristo, nuestro Salvador, para morir en nuestro lugar por el pecado. Qué interesante lo que dice allí el Evangelio según San Juan capítulo 3. Yo quiero por ello invitarles entonces a reflexionar en ese breve versículo, pero el mensaje de esta mañana está centrado en Mateo capítulo 10, versículo 34 y 39, que está ligado con lo que nosotros acabamos de leer. Quiero entonces leer ese pasaje junto a usted. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá.
y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Decimos amén, ¿cierto? Después de leer este precioso pasaje de la Biblia, quiero comentarle que el Evangelio según San Mateo fue escrito por Mateo el publicano o el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien escribió y registró este pasaje, y también lo hace Lucas. La fecha en la que lo hizo es alrededor del año 50 aproximadamente de la primera era, ¿cierto? El primer siglo. Ahora, Mateo escribe desde Antioquía y escribe para dirigirse a un público que son los judíos incrédulos y los judíos cristianos. Ahora, el contexto en el cual está inmerso este pasaje que nosotros hemos leído, desde el versículo 34 al 39, lo encontramos entre Mateo 9:35 a Mateo 11, versículo 1. Lo que ocurre en estos capítulos y versículos es que se presenta a nuestro Señor Jesús en su ministerio en Galilea. Y allí, especialmente en estos pasajes, Jesús está hablando acerca de la misión, de la obra del Evangelio en el pueblo de Dios, en el pueblo, ¿cierto?, que son judíos, pero que no son cristianos todavía. En el versículo 37 del capítulo 9 del libro de Mateo, nosotros encontramos referencia como, por ejemplo, esta. La mies es mucha y los obreros son pocos, hablando acerca de la necesidad de elementos humanos para el avance de la obra. También en el versículo del 1 al 15 del capítulo 10 nosotros encontramos el llamado, ¿cierto?, de Jesús a sus discípulos y enfocándolos hacia la misión, hacia la salvación de las almas. Estos pasajes ofrecen un detalle de la obra a realizar en medio de los judíos. También en el versículo 16 del capítulo 10 encontramos algunas alusiones a las dificultades que los discípulos enfrentarían llevando, ¿cierto?, la misión, llevando la palabra en medio de un mundo hostil. Desde el versículo 35 al 36 nosotros encontramos allí cómo entra esta división, Jesús causando división en la familia, en el hogar, entre el padre con el hijo, entre la nuera con su suegra. Ahora, yo quiero llevarlos para profundizar un poquito más en estos pasajes. La Biblia nos dice allí, Jesús causa división. Ese es el subtítulo del pasaje que nosotros leímos. Allí dice el Señor, y hace una referencia a relación a la división, ¿cierto?, que provoca en el hogar, donde dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera con su suegra. En el tiempo antiguo, y en el cercano oriente, ¿cierto?, aún hoy es posible ver que esto se puede dar. Todavía hay matrimonios que acostumbran vivir en la casa del esposo, en este caso, con la familia, con la suegra, ¿cierto?, de la nuera, y así se pueden provocar aún hoy serias dificultades en las relaciones, y estas se pueden agudizar aún más cuando hay una creencia diferente a la del hogar, a la tradición. Entonces la Biblia aquí nos dice, así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero cuando leemos el versículo 37, yo quiero centrarme un poquito en estos versículos. En el 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto inevitablemente nos hace evocar el gran mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí el Señor nos explica esto de otra manera, pero nos dice que si nosotros amamos a padre, a madre, a algún familiar más que a Jesús, no somos dignos de Jesús, no somos dignos de ser cristianos, ofendemos a Dios en eso. Pero ¿cómo es esto? Porque Dios también nos dijo, ¿cierto?, en su palabra, de que nosotros debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Debemos cuidarlos, ¿cierto?, cuando ellos están en la vejez. Pero la Escritura nos dice cuando ese amor entra en conflicto, ¿cierto?, con los principios de Dios, con la ley de Dios, es Dios quien debe prevalecer por sobre todas las cosas. ¿Sí? Hay muchos que a veces prefieren evitar estos conflictos y prefieren ceder ante situaciones familiares que tengan que ver con la religión. Pero el Señor nos dice que primero está Dios. Primero Dios. Y después todo lo demás. Buscad el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan, el Señor Jesús también habló palabras, pero en el contexto de el joven rico. Allí nosotros encontramos en el versículo 27 del capítulo 19 en lo siguiente: entonces respondiendo Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús está haciendo aquí un análisis y Pedro le pregunta en relación a que él lo ha dejado todo, ¿sí? Y los demás discípulos también. Y Jesús le responde, le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, mire lo que dice acá, yo quiero detenerme un poquito más. Cualquiera que haya dejado casas, dice allí, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Queridos hermanos, nosotros vivimos en tiempos hoy de crisis. Nuestra predicación en este momento está siendo por este medio. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad muy peligrosa que está azotando a la humanidad. Nosotros lo conocemos. Sin embargo, este tiempo que hemos vivido de esta manera nos permite a nosotros reflexionar acerca de la forma en cómo hemos vivido en el último tiempo nuestra fe y nuestra religión, en nuestra espiritualidad. Y yo quiero hacer una invitación aquí a vivir realmente con Dios en nuestro corazón o en nuestra mente, ocupando el primer lugar. Es muy importante que, si Dios nos permite, ¿cierto?, salir pronto de esta situación, volver a reunirnos, volver a congregarnos, es muy importante, querido hermano, querida hermana, que podamos tomar a Dios y darle el lugar que le corresponde en nuestra vida, pero tomarlo en serio, tomarlo con responsabilidad, que Él sea lo primero, que Él sea lo más importante. Yo sé que tal vez usted ha escuchado esto antes, pero quiero darle un énfasis. Quiero darle un énfasis allí y dar un ejemplo. No puede ser
que nuestros templos, que nuestras iglesias el día miércoles estén vacías prácticamente. No puede ser que el día miércoles de oración, un día en el cual Dios no se espera en su casa de oración, un día en el cual Dios prepara un mensajero para entregar un mensajero que no es perfecto, ¿cierto? Porque nadie es perfecto. Pero no puede ser, hermanos, que el día en el cual Dios nos espera sea más importante mi trabajo, sea más importante mi cansancio laboral, o sea más importante la visita fortuita, ¿cierto? Que llegó, la visita planificada que apareció de repente, ¿cierto? O que sea más importante en la teleserie, el calor del hogar, eh, la tranquilidad que me puede ofrecer, ¿cierto? La casa, la comodidad. O que sea más importante los animales que tengo que ver, ¿cierto? Eh, o cualquier otra cosa. No puede ser posible que esto se vuelva a repetir después de que pase esta enfermedad. Que sigamos viviendo de esta manera. Nosotros necesitamos hacer un cambio allí. Necesitamos darle el lugar que le corresponde a Dios. Y Dios nos pide, ¿cierto?, que nosotros seamos espirituales. Si nosotros somos verdaderamente espirituales, vamos a estar cuando hay una reunión donde se reúnen las personas espirituales para escuchar la palabra, allí vamos a estar. Allí yo voy a estar porque yo soy espiritual, yo soy el líder espiritual de la familia, yo tengo que estar allí. Entonces, hermanos, hermanas, amigos y amigas, yo quiero invitarles a reflexionar en este asunto. La vida espiritual es muy importante y Dios debe ocupar el primer lugar de nuestras vidas. La parábola, ¿cierto?, de las bodas nos hace una referencia allí. El rey invitando a las personas a las bodas y la gente se excusó diciendo, mire, estoy muy ocupado, estoy con mi trabajo muy ocupado, así que no puedo asistir. O hice una compra importante, así que tengo que ocuparme de este asunto y no puedo asistir. La parábola de las bodas, ¿cierto?, nos da un ejemplo de las personas ocupándose en asuntos mundanos, en asuntos que son intrascendentes y dejando de lado lo más importante, que es la palabra de Dios, que es el momento espiritual. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, la Escritura nos dice acá que el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más. Si hay algo que se opone entre mi persona y Dios, tiene que quedar de lado. En momentos precisos, como por ejemplo el día miércoles de oración, a las 7:30 en la iglesia, yo tengo que estar. Después de esta crisis, no puede volver a ocurrir que siga viviendo la misma espiritualidad que vivía antes. Tiene que haber un cambio. El día sábado, ¿cómo es posible que pueda dejar de lado el día sábado, el día que le pertenece a Dios, ¿cierto?, que no es mío? Y cambiarlo por un paseo comunal, ¿cierto? Por un paseo mundano. No podemos dejar que eso suceda en nuestras vidas. O cambiar, ¿cierto? Dejar mi compromiso con la iglesia, dejar mi compromiso con personas que me esperan mi visita, ¿cierto?, por una visita repentina que llegó a mi hogar. Eso muestra que las personas, nuestros familiares, no conocen tal vez nuestra fe, no conocen nuestro ritmo de vida, no conocen que guardamos el sábado, que vamos a la iglesia.
Y es nuestro deber testificar allí. Tenemos que testificar ante nuestros familiares de que somos adventistas, de que creemos que Jesús va a venir nuevamente, que creemos que Jesús está viniendo, y el día sábado en la mañana yo estoy, en la medida de que mi cuerpo, mi mente, mi físico lo permite, ¿cierto? Yo estoy en la casa de oración. Ese es el lugar donde debo estar. Y es importante que nuestros seres queridos lo sepan. Y si se suman a esto es mucho mejor. Que ellos sepan que usted va a estar en la mañana en la iglesia y que ellos lo quieran acompañar es mucho mejor. Pero nosotros no podemos dejar de lado nuestra fe, nuestros principios, porque llegó una visita y no voy a la iglesia, o dejo y abandono mis compromisos. La vida espiritual no puede seguir de esa manera. Tiene que haber un cambio y un énfasis. Y el Señor nos dice, el que no haya dejado casas, hermano, hermana, padre, madre o mujer, ¿cierto? O tierra, por mi nombre, ¿cierto? No es digno de mí. Nosotros necesitamos dar testimonio con amor, con cariño. Las personas van a comprender. Nuestros seres queridos, si nos aman, van a comprender y van a entender y se van a adaptar a nuestra vida. Pero nosotros no podemos dejar de lado nuestras reuniones, nuestra iglesia, por cualquier cosa o por cualquier situación, al tiro, ¿cierto? Dejar nuestra fe, nuestros principios. Yo quiero invitarles, hermanos queridos, para que ustedes puedan seguir creciendo en la fe, pidiéndole a Dios fortaleza espiritual, pidiéndole a Dios que los ayude, especialmente en estos tiempos que vivimos, que Dios siga siendo el primero en nuestra vida. Y aquí dice el Señor, ¿cierto? Si nosotros hacemos esto, le daremos la vida eterna y 100 veces más. Que Dios entonces nos ayude a colocarlo a Él en un lugar importante de nuestra vida, en un lugar reverente, en un lugar relevante, donde el compromiso con Él en el templo sea importante, donde el compromiso con el prójimo sea importante en nuestra vida. Yo sé que Dios nos va a permitir, después de un tiempo, volver a congregarnos, volver a reunirnos. Allí es necesario aplicar estos cambios en nuestra vida. La vida espiritual, después de todo lo que está ocurriendo, no puede seguir siendo la misma. Yo quiero invitarlo a eso, hermano, a reflexionar en eso, a colocar a Dios como lo más importante de nuestra vida. Y eso se hace con actos, con hechos concretos de nuestra vida. Que Dios entonces nos ayude, que Dios entonces sea con nosotros y guarde a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. De igual manera, quiero animarlo a seguir siendo fiel. La palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles a Dios, el Señor extiende sobre nuestra vida sus bendiciones, sus providencias. De igual manera, querido hermano, querida hermana, lo animo a perseverar en la fe en la cual usted ha creído. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca en este día y que Dios sea con su vida y su descendencia. Quiero invitarle a hacer una oración reverentemente a Dios para finalizar. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por este día más de vida que nos das. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Queremos pedir tu bendición, Señor, que tu palabra sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que usted, Señor, pueda permitirnos recordarla en el momento preciso en el cual se ponga a prueba nuestra fe. Oramos por esto y pedimos tu compañía a lo largo de este hermoso día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.